19, que nos tiene a muchos encerrados, a unos los ha hecho ganar un poco de peso, a otros no, pero estas son particularidades que hay y hay que tener una serie de cuidados, ojo con eso, porque precisamente nuestro organismo está sufriendo cambios, ¿no? Nuestros organismos físicos sufren una serie de cambios y qué más que tener a un experto del tema. Nos acompaña a través de nuestra plataforma interactiva la médico alternativa, ¿no? Diana Monsalve Agudelo, a quien le damos los muy buenos días, doctora Diana. Hola, Simón, muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación y claro que sí, vamos a hablar de un tema que para todos es de gran interés. Bueno, doctora Diana, ¿cómo ha sido precisamente lo que usted ha visto durante los últimos meses, esa evolución del tema de los metabolismos? Hay mucha gente que se ha quejado de que ha subido 5 o 10 kilos de peso por el tema de la poca locomoción en esta pandemia, otros suben por estrés, en fin. ¿Cómo ha visto usted este fenómeno de la COVID-19 y cómo ha afectado a la comunidad, a los pacientes? Bueno, pues específicamente hablando de Arauca, pienso que, como decía nuestro maestro Jorge Navea, hay algunas condiciones en Arauca que hacen que efectivamente uno pueda tener un sobrepeso más que en otros departamentos. Increíblemente, Arauca tiene ciertas condiciones que afectan nuestro estado de salud de una manera distinta que en otros sitios. Creo que de alguna manera muchos se han percatado que de repente las personas en tierra fría o en climas más fríos no tienden a sufrir tanto de sobrepeso. Y eso tiene una explicación fisiológica, y es que nuestro cuerpo, cuando está expuesto a temperaturas como las de Arauca, como las de Yopal y como de algunas otras zonas de nuestro país, que es por encima de los 35 grados centígrados, tiende a sufrir una disminución de su estado metabólico. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo no necesita gastar mucha energía para calentarse. Entonces, nuestro termostato que tenemos interno empieza a guardar esa cantidad de energía de reserva y es por eso que fácilmente nos subimos de peso cuando estamos en tierra caliente. Bueno, Diana, te saluda Crisma Tovar. Es un tema muy interesante, especialmente para las mujeres, ¿no? Hemos saltado de la cultura de la salud para vernos bien a la cultura de la salud por salud, ¿sí? Porque generalmente acudimos a un cirujano plástico para poder seguir ese prototipo de belleza, 90, 60, 90, pero hoy por hoy el mundo pues ha sufrido un cambio muy interesante respecto al tema de la salud. La gente entiende que estar o tener un sobrepeso, pues va a incrementar su riesgo y el COVID-19 también contribuyó para ello. ¿Qué consejos podemos darle a las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana para poder volver a recuperar o para tener por primera vez un estilo de vida saludable? Bueno, hablando del mismo contexto, de que estamos en la condición de que es un lugar de Colombia que trae varias cosas que nos afectan directamente sobre nuestro peso. Uno de ellos es la temperatura, que hace que efectivamente tengamos a sufrir más de sobrepeso que en otros sitios de Colombia. Y lo otro es también la humedad. La humedad relativa de Arauca, como todos sabemos, es bastante alta. Eso hace también que hacer actividad física sea un poco más complejo, ¿no? Entonces, mi gran recomendación para todas las personas de Arauca es que tengamos claro que el solo hecho de estar allí nos está poniendo en riesgo de subir de peso. O sea, el solo hecho de estar en Arauca nos tiene un riesgo superior a tener un aumento de peso. De hecho, una persona que viene de tierra fría y llega a Arauca, más o menos esa primera semana ya ha adquirido 2 kilogramos de peso. Dentro de esos 2 kilos está tanto el peso que deja de gastar metabólicamente hablando, para poder tener ese calentamiento del cuerpo, que realmente si lo pasamos a calorías termina siendo una cantidad de alimento bastante grande, y adicionalmente por la retención de agua que empieza a tener el cuerpo para tratar de controlar esa temperatura. Entonces, pienso que lo más importante es tener presente que la cuarentena nos está regalando la oportunidad de tener el tiempo y la disposición para llegar a cumplir ese peso que tanto queremos
todos los que, en fin, estamos hoy en día encerrados, ¿cierto? Que estar encerrados también nos lleva a darnos cuenta que tenemos algunas cosas y algunas características que a veces por el ajetreo del día a día de estar a toda hora conectados con el trabajo no nos permite ver, pero ya estando encerrados nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos y decir, bueno, ¿yo en qué momento llegué a este peso? ¿Yo en qué momento llegué a estar con esta barriguita? ¿Yo por qué no me había dado cuenta de eso? Porque finalmente llega a ser un acto tan inconsciente y a veces tan lento en el tiempo que se nos pasa, pero como si no nos hubiésemos dado cuenta, como si hubiésemos estado en un sueño de manera permanente. Bueno, doctora Diana, mire, una de las preguntas que se hacen muchos es cómo bajar de peso y sobre todo encontrar el peso ideal, ¿no? Actualmente uno ve por internet tantas dietas, tantas fórmulas, tantas cosas y vemos que la gente empieza la primera semana lo más de bien con la dieta, pero al final empieza a sufrir una serie de desorden alimenticios, metabólicos, en fin. ¿Cuál es la manera más segura de bajar de peso y encontrar ese equilibrio de alguna manera en el cuerpo? Bueno, pues como tú lo dices, en internet uno encuentra tanta información que creo que eso hace que a veces las personas tomen decisiones a veces que no son tan saludables, ¿no? Cada uno de nosotros es un universo completamente distinto, por eso generalizar una dieta, generalizar un ejercicio sería una manera incorrecta de llevar a una persona a tener una buena condición de salud. Sin embargo, hay cosas que son básicas para cada uno de nosotros en el tema relacionado con el peso. Yo pienso que lo más importante finalmente antes de bajar de peso es que tengamos la conciencia de que efectivamente hay algo que no está bien en nuestro cuerpo. Si yo tengo la conciencia plena de decir, oiga, ya hoy me levanto y digo, no más, en ese momento pienso que es la herramienta fundamental para que lo que ya vayamos a hacer de ahí en adelante tenga un resultado mucho más óptimo. El convencerse es crearse uno mismo la expectativa de decir, voy a ser mejor, este año voy a lograr que voy a bajar de peso, que me voy a poner con mis nalguitas tonificadas, que voy a poner mi barriguita plana, bueno, finalmente la decisión que quieran tomar. Pero es tener ese estado de conciencia y decir, no más. Bajar de peso termina siendo un reto tanto como quitarle el cigarrillo, termina siendo un vicio, porque nuestro cuerpo se ha adaptado a unos alimentos que enriquecen esas neuronas de algunos neurotransmisores que producen placer. Es exactamente igual que cualquier vicio. De hecho, hoy en día el manejo del sobrepeso se hace de la mano de psiquiatría precisamente porque nos hemos dado cuenta a través de las imágenes que hoy en día nos ofrece la tomografía, por ejemplo, que ya ofrece unas imágenes en vivo y de secreciones hormonales que nos muestra que hay una liberación de ciertos neurotransmisores que son exactamente los mismos que se liberan cuando somos adictos a algún tipo de sustancia psicoactiva. Por eso es que se ha decidido que de la mano del tratamiento, no solamente con el endocrinólogo, con el especialista en obesidad, también viene de la mano con psiquiatría. ¿Por qué? Porque hay que tratar de que toda esa, por así decirlo, toda esa adicción que terminamos teniendo a la comida empiece a ser regulada de una manera hormonal, y por eso te digo que cada uno de estos universos es distinto. Obviamente es distinto trabajar una obesidad que trabajar un sobrepeso. Recordemos que la obesidad es un estado aún más crónico de ese problema. Si yo soy obeso significa que ya llevo un par de años tratando de vencer o tratando de romper esas barreras fisiológicas que me llevan a un estado que cada vez tiende a empeorar, ¿no? Entonces es distinto trabajar al obeso, que ya tiene de por sí dentro de su cabecita muchas situaciones tanto hormonales como fisiológicas que no permiten un adecuado desarrollo de la disminución del peso, a tratar a una persona que simplemente lleva un sobrepeso de 5 o 10 kilogramos. Por eso es importante saber, bueno, ¿en qué momento estoy yo de mi sobrepeso? ¿Estoy simplemente con un sobrepeso o ya estoy en un estado en que digo, bueno, ya esto como que se me salió de las manos y necesito realmente una ayuda profesional? Sí, y sobre todo que son problemas crónicos frente a esta situación de sobrepeso. ¿Cómo prevenir precisamente esta obesidad mórbida, por lo menos en países de América Latina como México, incluyendo Colombia?
hay una alta población que precisamente va hacia esa enfermedad llamada obesidad. ¿Cómo prevenirla, doctora Diana? ¿Cómo incentivar desde niños el cuidado del cuerpo y la salud? Bueno, yo pienso que vamos a quedarnos como en Arauca, ¿no? Porque creo que tomar esto a nivel mundial requiere un tema sociológico implícito que de repente no tendríamos como el momento para poder analizarlo. Vamos a analizar básicamente lo que es Arauca, ¿cierto? Arauca es un departamento en donde digamos que la manera de distraerse tiene muchas limitantes, ¿no? Digamos que en el momento en que yo estoy encerrado porque tengo que estar en un aislamiento, pero que adicionalmente digo, bueno, pues puedo de repente salir a un parque a hacer deporte, salir a trotar, salir a montar bicicleta, porque de alguna manera son actividades que no nos toman un riesgo como tal, pues hay que revisar precisamente eso. Lo primero que yo diría es que organicemos nuestro tiempo. Hay tiempo para todo. Lo que pasa es que a veces lo que no hay es voluntad. Entonces hay que decirse, bueno, si yo tengo la decisión tomada de bajar de peso, me organizo primero en mi tiempo y estructuro todo mi tiempo y digo, bueno, de 6 a 7 de la mañana me invento salir a trotar, de 5 a 6 de la mañana, dependiendo finalmente cómo organizo mis actividades. Primero es organizarlas. Segundo, es no procrastinar cada vez que nos levantamos y decir, pero es que me toca irme a correr y qué perecita y yo aquí en la cama metido. Cada vez que sintamos esa sensación de que como que nos da perecita, ojo con eso, recuerden que eso es un pensamiento. Cójalo y dígale, no más, tú no me vas a seguir dominando mi vida. Yo quiero seguir adelante, así que tomo la decisión con firmeza y te levantas, ni siquiera te des la oportunidad de pensarlo. Levántate de una vez. Entonces, esa es una de las herramientas que uno dice, nos hace ser constantes y permanentes en el proceso. Lo otro que tienen que tener presente siempre es que independientemente que cambien las actividades, por ejemplo, ya entré al colegio, ya entré a la universidad, conseguí un nuevo trabajo, voy a estar con más cosas o actividades que hacer durante el día, pues asimismo también organizo el espacio para el ejercicio. El ejercicio es tan importante como la hora de almuerzo. Así que si sacamos tiempo para almorzar, pues sacamos tiempo para el ejercicio. Es simple y constante disciplina. Y así como uno termina siendo disciplinado para el ejercicio, también termina uno siendo disciplinado para muchas actividades. De hecho, las personas que inician el ejercicio son personas que terminan teniendo un empoderamiento personal para realizar muchas otras cosas más. Entonces es como un reto con uno mismo, ¿no? Es un reto con uno mismo de demostrarse hasta dónde uno es capaz de llegar. Pienso que hay muchas herramientas para bajar de peso, pero digamos que organizarnos es la primera. Lo segundo sería decir qué tipo de ejercicio tengo que hacer inicialmente. Bueno, pues para cada uno de los pesos hay un ejercicio que ayuda o que a veces no ayuda tanto. Si yo lo único que tengo es un sobrepeso, eso significa que tengo un índice de masa corporal menor a 30 o más prácticamente que no tengo más de 10 kilos de sobrepeso, pues podemos hacer cualquier tipo de actividad física sin ningún temor, a no ser que tengamos alguna lesión en rodilla, en espalda o en tobillos, que eso nos limitaría para hacer algunas actividades, como de repente correr, trotar y saltar, que eso significan ejercicios de impacto. Pero si yo tengo mis articulaciones muy bien, pues nada, le echo a correr, le echo a trotar, siempre haciendo o alternando un poco de ejercicio cardiovascular. ¿Qué significa ejercicio cardiovascular? Que son ejercicios repetitivos en un corto lapso de tiempo. Eso puede ser trotar, correr, puede ser una elíptica, puede ser una bicicleta estática sin resistencia, puede ser una trotadora pero sin subirle el nivel de porcentaje de inclinación. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a tener rápidamente una frecuencia cardíaca elevada que empieza a quemar rápidamente calorías, ¿no? Y alternarlo con 20 minutos de ejercicio anaeróbico. Antes se pensaba que el ejercicio anaeróbico lo único que hacía era aumentar masa muscular y que por tanto el paciente no veía los cambios físicos de bajar de peso. Pero hoy en día se ha logrado demostrar que el ejercicio anaeróbico hace que no solamente aumente la masa muscular, sino que aumenta tremendamente el metabolismo. ¿Y por qué lo aumenta? Porque cada fibra muscular consume mucha azúcar. Para poder una fibra muscular tener el tono que tiene, necesita consumir mucha azúcar.
Entonces, si yo soy un paciente que empiezo a tener más masa muscular, lo que estoy garantizando es que a través del día estoy quemando más grasa, estoy quemando más nutrientes, estoy quemando más carbohidratos. Entonces eso me va a ayudar que en los momentos en que no estoy haciendo actividad física, mi músculo se encarga de quemar el exceso. Entonces, por eso es tan importante empezar a tener esa alternancia. Eso sería el estado inicial en un paciente con sobrepeso. Si yo lo que tengo ya es una obesidad, o sea, que tengo más de 10 kilos de sobrepeso, que estamos hablando de 15, 20 kilos de sobrepeso, la idea es que hagamos un ejercicio que no impacte las articulaciones. Me explico. Todo lo que significa correr, saltar o brincar hace un impacto en las rodillas y en los tobillos. Cuando yo salto, mis rodillas y mis tobillos no solamente están aguantando el peso de mi cuerpo, sino que están aguantando el impacto que significa tener ese peso. El impacto sobre todo, vamos a hacer un ejemplo, yo tengo 100 kilos, peso 100 kilos. Mis rodillas en reposo están soportando esos 100 kilos, pero si yo salto, ellas están soportando 220 kilogramos. O sea que yo no le estoy poniendo 100 kilos, sino 220. Por eso es que es tan fácil lesionarse las rodillas y los tobillos cuando uno tiene una obesidad. En esos casos es primero necesario bajar de peso para poder empezar a hacer impacto. Bajar de peso con ejercicios que no requieran estar sentados. Entonces la bicicleta es el ideal, cualquier elíptica que tengamos en casa que tenga sillín es el ideal, cualquier tipo de máquina que tengamos que podamos estar sentados son ideales, precisamente para evitar que las rodillas empiecen a lesionarse. A través del tiempo empezamos a bajar de peso y no solamente baja el peso, sino que mejora la condición física. Y al mejorar la condición física, las articulaciones se adaptan y al adaptarse pueden soportar ese peso sin ser lesionadas. Entonces digamos que esos serían los parámetros básicos para empezar ese bajado de peso. Hay muchas otras herramientas, sobre todo las nutricionales, que nos favorecerían inmensamente. Arauca es una capital, bueno, y en general todo el departamento, en donde está muy dado a consumir muchos carbohidratos. Digamos que en cualquiera de los restaurantes que uno consigue en capital, por lo menos, siempre es la proteína y muchos carbohidratos alrededor, ¿no? La pasta, el arroz, la yuca, el plátano, la arepa. Entonces, mi recomendación para la nutrición sería, ojo, bajémosle a esos carbohidratos. A veces no entendemos por qué los médicos mandan quitar las harinas o los llamados carbohidratos. Es simple. Cuando yo consumo una harina, mi cuerpo tiene que transformarla en algo, porque ella no puede pasar como harina a la circulación, ella no puede pasar como harina a la sangre. Entonces mi cuerpo, la única manera que tiene para absorber esos nutrientes es o convertirlos en proteínas, o convertirlos en grasas, o convertirlos en carbohidratos. Son las tres maneras como él los puede absorber. Entonces, todo lo que son harinas y azúcares pasan y terminan siendo en la circulación un carbohidrato, ¿sí? Entonces, por eso es que le dicen los médicos a los pacientes que cuando comen papa, yuca, arroz y plátano, es como si comieran cucharadas de azúcar, porque adentro se transforman en carbohidratos como glucosa. Entonces, cuando pasan a circulación esa glucosa y tengo un exceso de glucosa, pues mi cuerpo tiene que tratar de guardarla de alguna manera, ¿cierto? Como mi cuerpo es un autorregulador, él trata de ver, cuando tengo el azúcar muy alto, dice, ojo, porque yo no puedo tener el azúcar alto porque mi cerebro empieza a sufrir, ¿cierto? Entonces bota la insulina, guarda toda esa azúcar dentro de la célula y la que sobra, el hígado la coge y dice, bueno, pues como me sobró todo este azúcar, ¿qué hacemos? Pues volvámosla triglicéridos. Los triglicéridos son 3 enlaces de glucosa, o sea, es ese azúcar en exceso que consumimos y que el cuerpo tiene que metabolizarme de alguna manera. Ahí es cuando nos toman el examen de sangre y nos dicen, caramba, tenemos los triglicéridos altos. Y hay un mito que siempre la gente relaciona los triglicéridos con el consumo de grasas. Pues realmente no es por el consumo de grasas, es por el exceso de consumo de carbohidratos. Entonces digamos que ya ahí tenemos algunas herramientas. Si yo como persona que tengo sobrepeso o obesidad, tengo los triglicéridos altos, pues es que estás comiendo harinas, pero a lo que da.
Entonces, de ahí ya hacemos como un acto de contrición y decimos, bueno, ¿qué carajos, qué estamos haciendo? Estamos consumiendo muchas harinas, ojo, entonces lo que necesita nuestro cuerpo es hacer ejercicio para gastar todos esos excesos que ya están guardados y más encima bajarle al consumo para que no se sigan subiendo, ¿verdad? Entonces es como contraatacar por ambos lados, ¿no? Tanto gasto más como consumo menos. Diana, Jorge tiene una pregunta, don Jorge. Bueno, buenos días, Diana. En alguna medida me la has anticipado la respuesta, pero quería decirte, ¿será que sí han hecho un análisis de la carga calórica de la comida típica araucana, llanera? ¿Qué carga calórica tiene una yaca, tiene un picadillo, un pisillo, uno de esos platos típicos que son muy frecuentes acá en las dietas alimentarias de los araucanos? Sería muy complicado decirte si lo han hecho realmente porque no tengo esa información a la mano, don Jorgito, pero te podría decir que sí se han hecho el análisis por separado de algunos de los nutrientes que tienen este tipo de alimentos. Sobre todo la connotación de Arauca es a consumir muchas proteínas animales, ¿verdad? Pero resulta y pasa que las proteínas animales no son proteínas como tal. Nosotros tenemos la concepción de que yo me estoy comiendo un pedazo de carne y me estoy comiendo 100% de proteína. Pues resulta que 100 gramos de carne tienen solamente 25% de proteína en su haber. Eso dependiendo del tipo de carne que haya. Me explico, no es lo mismo consumir un lomo que consumir un churrasco, dependiendo la parte del cuerpo del animal y dependiendo del animal tienen un porcentaje distinto. Pero ese porcentaje varía entre un 19% y un 25%. O sea, ¿qué es lo que yo me estoy comiendo del resto? O sea, ese otro 75% que termina siendo, pues terminan siendo carbohidratos y algunas grasas de origen animal, que son las más dañinas. ¿Por qué son las más dañinas? Porque las grasas de origen animal son difíciles para que el cuerpo pueda mantenerlas en un estado de dilución, por así decirlo, mantenerlas líquidas. Cuando nosotros, por ejemplo, preparamos un caldo de papas con costilla, si lo dejamos enfriar, ¿qué pasa? Pues que queda una capa de grasa encima de la ollita, ¿verdad? Pues eso mismo, con eso mismo tiene que andar luchando nuestro cuerpo con ese tipo de grasas animales. Ese tipo de grasas animales se llaman colesterol, ¿sí? Entonces, cuando yo me tomo la sangrecita y miro que en el examen salió que tengo el colesterol alto, ojo, lo que tengo que bajar es a las grasas animales. Entonces, creo que de alguna manera eso nos hace entender por qué a veces la nutrición de algunas regiones de nuestro país que consumen muchas proteínas animales y adicionalmente consumen arroz, papa, yuca, plátano, hallacas, pues termina teniendo un altísimo índice, sobre todo en términos de carbohidratos, ¿no? Recordemos también que cuando los vegetales, que por ejemplo nos dicen, no, pues es que yo me como un pedacito de carne y el resto es pura verdura, pues ojo con eso, porque es que los vegetales también son carbohidratos, y si más encima a esos vegetales los cocinamos, pues ahí sí que nos los terminamos tirando por completo. ¿Por qué? Porque los vegetales son carbohidratos que se llaman carbohidratos complejos. ¿Qué es lo que los hace complejos? Que no solamente son glucosa, ¿no? Que cuando llegan al organismo no se transforman no solamente en glucosa, sino que traen más nutrientes, traen oligoelementos, traen vitaminas, traen fibra, y eso es lo que los hace más benéficos que comernos, por ejemplo, un arroz. Pero si yo cocino ese vegetal, vamos a poner de ejemplo la habichuela, cocino esa habichuela, pues esa habichuela en la cocción pierde sus nutrientes por la temperatura, ¿no? Porque se desmineralizan los minerales, se dañan las vitaminas, los aminoácidos que trae como proteínas se sueltan y por tanto lo que yo termino consumiendo es una harina más. Entonces, por eso, si yo voy a decidir consumir vegetales, la condición ideal es que sean crudos. ¿Por qué? Porque crudos, uno, estoy manteniendo sus nutrientes y adicionalmente, porque crudos me estoy comiendo absolutamente toda la fibra. Cuando yo cocciono el vegetal, la fibra se hidrata y por eso la fibra puede ser absorbida. Pero si yo me como la fibra cruda y seca, la fibra no se puede absorber por el tubo digestivo. Por tanto, queda en las heces y eso lo que hace es arrastrar nutrientes precisamente de ese mismo alimento para que yo no me suba de peso. Es como si le hiciéramos una trampita al cuerpo, ¿no? Es como si yo le dijera,
cómete esto, pero yo sé que esto no lo vas a poder absorber, así que pues mal que bien voy a disminuir el consumo de calorías, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería la respuesta que te podría dar. Y yo siento que Arauca tiene una condición que cada vez veo en aumento del tema del sobrepeso. Es increíble como, por ejemplo, de forasteros, uno llega a Arauca y ve que en las noches el número de restaurantes de comida rápida es como superior al que uno esperaría en otras ciudades, ¿no? Creo que la gente se ha acostumbrado a que las noches sale a comerse su hamburguesita, sale a comerse su perrito caliente, sale a comerse sus salchipapas, y la fácil y rápida disponibilidad que tienen. O sea, yo salgo a la esquina de mi casa y ya tengo un negocio. Entonces, siento que también eso ha hecho que de repente estemos vinculando en nuestros hábitos ese escenario de repente decir, llega la noche y como que me desordeno un poco, ¿no? Y creo que no hay nada peor que consumir unos carbohidratos complejos como esos de noche, porque obviamente de noche el cuerpo está en reposo, y el hecho de que esté en reposo significa que absorbe mejor los nutrientes. Es como si tuviera todo el tiempo para dedicarse a absorber nutrientes. Entonces, lo que hace es como que dicen por ahí la gente, pues me termina engordando más, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo tengamos presente. Así es, doctora Diana, le agradecemos en la mañana de hoy toda su información. Mire, los que quieran contactarla a usted, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para contactarla a usted? Los que están interesados en el tema de su cuidado corporal, de bajar de peso, de ingresar al mundo de la medicina alternativa. Porque recordarle a toda la audiencia que la doctora Diana Monsalve es médico especialista en medicina alternativa. ¿Cómo hacen para contactarla a usted, doctora Diana? Bueno, en este momento de cuarentena hemos abierto una plataforma para hacer consulta por teleconsulta. Pueden sacar sus citas médicas a el WhatsApp 301-575-2439, repito, 301-575-2439, y allí puedes solicitar tu cita médica. La haremos obviamente para las personas que están fuera de Bogotá, vía teleconsulta, y de esa manera podemos ofrecerle un servicio por lo menos para arrancar con todo este proyecto de este 2021 que vamos a hacer con todo. Así es, doctora Diana, muchas gracias. Bueno, Jorge, Crisma, tenemos ahora precisamente estos espacios para que la gente empiece a cuidar de su salud. También vamos a tener expertos en temas